tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a esta invitación a que hagamos números cuando nos enteramos a medida que va pasando el tiempo, las horas, los minutos, cada vez de una forma, de otra, más contundentemente nos van avisando que tenemos cuarentena para rato. ¿Sí? Lo cierto es que esta expectativa que ya acá veníamos marcándote hace varios días de esa fecha que se puso del domingo 12, el lunes 13 de abril, que es este que viene ahora, para como finalización de la cuarentena en el DNU original de esto. Bueno, ya sabemos, va a estar formalmente anunciado en las próximas horas, sabemos que esto se va a extender, ¿sí? Lo que se dice es que la fecha será hasta el 3 de mayo, ¿sí? Probablemente se siga extendiendo más allá. La realidad, y lo venimos comentando acá, es que los sanitaristas, el equipo técnico que asiste al presidente, con quien tienen reuniones constantemente, está avisando que el pico de contagios que se espera es para mediados del mes de mayo, con lo cual no tendría ningún sentido todo el esfuerzo hecho hasta ahora para hacer que se achate la curva de contagios, para preservar el sistema de salud, lo cual se viene logrando con mucho éxito. Sí, digo, hoy se está conociendo la noticia, el dato de que es el día con mayor cantidad de muertes en la Argentina, con 14, se completan 79 en total, pero comparemos con lo que está pasando en otros países. Nos enteramos hace un día atrás que en las últimas 24 horas habían muerto en los Estados Unidos 2.000 personas. Tenemos registros de 1.900, 800 personas por día que pierden la vida con motivo de este virus en países de Europa, en los más afectados, en Italia, en España. Con lo cual, digamos, viene teniendo éxito esta política que el gobierno a tiempo tomó del aislamiento social como medida, la única al alcance de la mano para contener esta situación. No tendría ningún sentido entonces levantar esto cuando se espera que justamente la cantidad de contagios vaya a crecer. Con lo cual, más allá de alguna actividad puntual que está en estudio, te comentamos estos días, reuniones con la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, propuestas que le van acercando al gobierno, más allá de alguna cuestión puntual que se relajará alguna actividad en particular, lo cierto es que el aislamiento social obligatorio, cuarentena o como le quieran llamar, se extiende, va a seguir así un tiempo más y, bueno, la contracara, la economía. Hoy tenemos para comentarte datos, obviamente que la economía lo va a sufrir, claramente, nadie ignora esto. Lo cierto es que el gobierno está tratando de implementar todas las políticas económicas necesarias para tratar de que el impacto sea lo más suave posible, a la vez que prioriza, y el presidente lo dejó claro en más de una oportunidad, prioriza entre la vida de los argentinos y la economía, la vida. ¿Está bien? Esa es la elección que se ha hecho y por eso el camino que estamos transitando. Antes de darte más detalles y el análisis que tenemos con las cuestiones, las novedades en materia económica de las últimas horas que te voy a desmenuzar, te voy a explicar para que se entienda lo mejor posible. Primero saludo a mi compañera, la única de todo el equipo que durante esta semana me acompañó acá en el piso y me acompaña todas las noches, que hoy nos trae también muy buena y mucha información. Buenas noches, Lorena Toso, ¿cómo estás? Hola Agustín, hola a todos, buenas noches. Y a lo que vos decías respecto de cómo el gobierno se está parando frente al tema del coronavirus, destacar dos situaciones. 385 recuperados, que es un buen número también frente a las cifras. Y por otro lado, lo que contábamos en estos últimos días aquí en Hagamos Números, el trabajo incesante que se está haciendo desde el gobierno nacional para preparar el sistema sanitario para tener todo lo necesario y suficiente para cubrir el momento del pico en esta curva de infectados en la República Argentina, que será allí por el mes de mayo. Así que esto también para aportarlo como un buen dato respecto de cómo se está trabajando en este sentido. Y a propósito de cuestiones que tienen que ver con el coronavirus y de alguna manera con la economía, con algunos sectores que están paralizados producto de esta cuarentena y de las actividades que no están permitidas, hoy les voy a contar en detalle uno de esos segmentos que se encuentra en crisis y qué es lo que se está haciendo en el trabajo conjunto con el gobierno. Me estoy refiriendo a los micros de larga distancia. ¿Qué es lo que está pasando por estas horas con ellos, que están colaborando y mucho en los viajes de repatriación, pero claro, tienen un agujero de déficit muy importante? En un ratito te lo cuento.
Dale, hablando de déficit y de transporte, hoy justo miraba un informe acerca de la situación que están viviendo las aerolíneas en el mundo. Digo, no me refiero a la de bandera nuestra. En el mundo, una situación dramática. Las aerolíneas, en algunos casos, tienen el 80% de la flota en piso. Los aviones sin volar, frenados en el piso. Empieza a haber un problema importante para muchos, que es que no hay espacio físico en tierra para tener tantos aviones. Claro, constantemente esto es algo que circula y se van entre los que están abajo, los que están arriba, se van circulando. No hay espacio físico en tierra para contener la cantidad de naves que están hoy por hoy en tierra porque están absolutamente fuera de operación. Un gran problema, cuál va a ser el futuro de las diferentes líneas aéreas alrededor del mundo en el marco de esta situación que se extiende y se extiende no solo acá. Nosotros recién te comentaba acerca de la extensión del plazo de lo que está ocurriendo en Argentina, pero la realidad es que esta situación de aislamiento social obligatorio que muchos países están implementando, en muchos casos también se va extendiendo. El beneficio que tenemos en Argentina es que se reaccionó de manera temprana. ¿Sí? Por eso los números son los que estamos teniendo todos los días. En total, la cantidad de infectados que no llega a 2.000, no sé si vos tenés, Lorena, el número exacto, 1.900 y pico, ¿no? Una cosa así. El número exacto de los infectados de hoy... en total. Del total no, el total de los infectados, ¿estás hablando de Argentina solamente? Sí. Sí, ya te lo digo. Está bien, pero 1900, casi... No llegamos a los 2.000 No todavía, llegamos a los pero 2.000. ya te digo el número exacto para que no... Ahí está, 1894 nos están diciendo en todo el país. 1894, exactamente. Vos pensás que, recién te comentaba, que solo en los Estados Unidos hubo 2.000 víctimas fatales en las últimas 24 horas. Entonces, digo, la reacción temprana que ha tenido el gobierno en este sentido es muy buena. Bueno, vamos a hacer un análisis de las novedades en materia económica. Hoy, Jueves Santo, hoy feriado, no hubo mercado acá en Argentina, no hubo movimiento local de acciones, de bonos. Hubo algún movimiento con las que cotizan afuera en Estados Unidos, las acciones que lo hacen en forma de ADR, se llaman la cotización que tienen algunas empresas grandes locales en el exterior y algunos bonos también. Lo cierto es que igual no hubo mucha operatoria tampoco afuera, con lo cual no hay grandes novedades en ese sentido. Lo que sí hay es datos económicos vinculados con sobre todo la pequeña y la mediana empresa y algunos sectores puntuales que está bueno desmenuzar, analizar entre todos y entender un poco más qué es lo que está pasando. Arrancamos entonces contándote que tenemos cuarentena para rato. Bueno, hoy salió un informe del Observatorio PYME, ayer también te comentamos un informe del mismo observatorio que da cuenta de que las pequeñas y medianas empresas en Argentina están frente a esta situación perdiendo entre todas 115 millones de dólares por día. O sea, el freno que implica para la gran parte, ahora te voy a dar algunos datos más, gran parte de las pequeñas y medianas empresas en Argentina que no están operando, algunas muy poco, a un ritmo mucho más lento que lo que es habitualmente, otras directamente están en cero, están completamente frenadas. El costo económico de esto, según calcula este observatorio, es de 115 millones de dólares por día. Pero miremos algunos datos más alarmantes vinculados con la situación del sector de la pequeña y la mediana empresa. 35.000 pequeñas y medianas empresas en Argentina piensan en bajar la persiana, piensan en abandonar la actividad producto de que no pueden sostener mucho tiempo más esta situación que estamos atravesando. ¿Esto qué implica? Que están en riesgo 605.000 puestos de trabajo. ¿Está bien? Es inevitable que esto ocurra. La prioridad es la vida, la única forma de frenar esto es el aislamiento. ¿Está bien? Con lo cual es inevitable que la economía lo sufra. En todo el mundo lo va a sufrir. En todo el mundo. ¿Está bien? Ahora, mientras se sostiene la prioridad de proteger las vidas, se intenta a su vez minimizar el impacto.
Por eso las medidas del Banco Central, por eso el intento de transferir recursos, el intento de generar liquidez, inyectar dinero para que no se corte la cadena de pago, los bancos que todavía siguen demostrando no estar a la altura de las circunstancias y no estar aceitando esos procesos que se necesitan para que el dinero llegue a quienes tienen que llegar, estas pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, porque en riesgo está nada más y nada menos, según este informe que se conoció el día de hoy, que 605.000 puestos de trabajo. Sigamos con la información vinculada con todo esto. Fíjate, esta tragedia de la pequeña y la mediana empresa en Argentina hace que el 54% de las MIPYMES, ¿sí? Acá se incorporan algunas más chiquitas, micro, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Son aquellas empresas muy pequeñas, de 2, 3, 4 empleados, pequeños comercios, ¿sí? Bueno, el 54% se encuentra, según el relevamiento, completamente fuera de operación. Completamente. Sí, hay algunas que con el teletrabajo están operando y está la gente en sus casas prestando algún servicio, algunas que por la actividad que tienen mínimamente, con un personal mínimo, alguna operación están haciendo. El 54%, más de la mitad, está completamente fuera de operación. Ahora, este universo de empresas, este 54% fuera de operación dentro de lo que se denomina MIPYMES, implica que son 325.000 empresas. 325.000 empresas absolutamente fuera de operación en Argentina. Acá tenés comercio, de todo. Yo acabo de cruzar toda la ciudad para llegar hasta acá. Más allá de la hora, está absolutamente todo cerrado. ¿Sí? Digo, a esta hora uno pasa por Corrientes, casualmente venía por la avenida Corrientes, atravesé el Obelisco, la 9 de julio, donde están las pizzerías porteñas que uno conoce, los restaurantes, bueno, todo absolutamente cerrado. El tema es, durante este tiempo, asistir, se viene haciendo, los bancos tienen que cumplir su rol de intermediación más activamente para hacer que este dinero fluya y llegue a quienes tienen que llegar. Hoy hubo un pedido también de sectores PYME, pequeña y mediana empresa, para el gobierno pidiéndole que le ordene a los bancos que cubran los cheques sin fondos para que no se corte la cadena de pago. Se emiten cheques, los cheques empiezan a llegar a acreditarse. Hay muchos cheques que fueron emitidos con antelación, con fechas posteriores y que empiezan ahora a cumplirse esas fechas. Entonces, quien tiene esos cheques va y los deposita para cobrarlos y aparecen sin fondos. ¿Por qué? No por mala voluntad, no porque el emisor del cheque no tenga ganas de cubrirlo o esté cometiendo una picardía o un acto de esas características. No, porque de repente se le frenó la operatoria, porque de repente es una de estas empresas que está absolutamente fuera de operación. Entonces no tiene capacidad porque tampoco está cobrando, por eso se habla de cadena de pagos, porque el que cobra, toma, cobra y con eso paga y cubre. Si se van cortando los eslabones de esa cadena, se viene abajo. Eso es lo que el gobierno intenta evitar y eso es lo que se espera que los bancos ayuden para tratar de que no vaya a ocurrir, que no se corte definitivamente la cadena. Bueno, sigamos con algunos datos más que tienen que ver con esto. En el medio de todo esto, de la pequeña y la mediana empresa, etcétera, aparecieron datos preocupantes porque hablan de una crisis en un sector muy importante, en el sector del petróleo en Argentina. En el mundo está ocurriendo. Te hablábamos de la caída del precio del petróleo hace mucho tiempo, pero en la Argentina hay una crisis en el sector del petróleo. YPF anunció importantes recortes en la producción, muy importantes recortes en la producción. En algunos casos, en algunos pozos, en algunas localidades, se está operando al 50% o menos. ¿Por qué? Porque hay menos demanda. Claro, este freno, este aislamiento obligatorio hace que, acabo de llegar al canal, vengo por la calle, no te cruzás un auto ni de casualidad, ¿sí? No hay transporte de larga distancia, no hay vuelos de cabotaje, hay mínimo movimiento de transporte de corta distancia, con lo cual el consumo de combustible cayó completamente, menos demanda. Y las refinerías, vos tened en cuenta que el petróleo se saca crudo, ¿sí?, de abajo del piso, se manda a las refinerías y ahí se hace todo el proceso de destilación, etcétera, que después termina con el combustible que cargas en el auto, en el micro, en el avión, en el camión o donde fuera. Las destilerías están con el almacenamiento completo.
completo, porque claro, como tienen menos demanda, entra, procesan y no están entregando, porque no hay demanda. Las estaciones de servicio no piden la misma cantidad que pedían antes, muchísimo menos, casi nada. Entonces están con el almacenamiento completo. ¿El almacenamiento completo qué quiere decir? Que le dice a la petrolera, no me entregues más crudo, no me entregues más petróleo crudo porque tengo el almacenamiento completo, no vendo, no estoy entregando, entonces no voy a seguir este proceso de destilación. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el paso siguiente que se empieza a vislumbrar en el sector petrolero, YPF, la principal compañía en nuestro país de petróleo, es cortar la producción directamente, frenar la producción. Y se habla de la posibilidad de frenar la producción en vaca muerta, ¿sí? Lamentablemente, esta es una realidad que nos toca atravesar producto de este virus que nos aqueja y tan preocupados nos tiene a todos. En el medio de todo esto, estamos en Pascua, porque pareciera, dado que todo ahora es diferente y que pareciera que estamos en esto del día de la marmota, ¿no? Donde cada día se repite y no pasa demasiado. Bueno, estamos en Semana Santa, justamente, y hubo un relevamiento que hizo Consumidores Libres que tiene que ver con la canasta de Pascua. Y la conclusión a la que llegó es que la canasta de Pascua presenta en relación al año pasado, a la última Pascua de 2019, un aumento del 100%. El 100%. Todos los productos vinculados con la Pascua, el huevo de Pascua, la rosca de Pascua y todo lo que tiene que ver con la Pascua, tuvo un aumento del 100%. Vale exactamente el doble de lo que valía el año pasado. Esto es lo que está pasando con los precios, ¿sí? En este momento en Argentina. Acá nosotros te venimos contando, durante el día el canal también se está ocupando mucho de seguir de cerca qué pasa con los precios, las denuncias. Nosotros acá te mostramos el sistema que montó la provincia de Buenos Aires para tomar online denuncias que cualquiera de nosotros como consumidor, como usuario puede hacer, porque hay que tratar de controlar entre todos una situación que si no puede irse de control. Ahí en la pantalla estamos viendo los huevitos de Pascua hermosos de diferentes colores que valen lamentablemente el doble de lo que valían el año pasado. Bueno, teníamos más información vinculada con la economía antes de ir terminando y pasando a otros temas que quiero tocar más internacionales. A contramano de lo que uno quisiera, porque en situaciones como esta lo mejor es utilizar y tener desarrollada la banca electrónica, los sistemas que permiten pagar con dinero electrónico, el hecho de hacer transferencias desde una computadora, desde un teléfono. El otro día te decía que uno de los grandes problemas que tiene el ANSES para hacer llegar las transferencias, el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos y otras ayudas a las diferentes familias, tiene que ver con la informalidad, tiene que ver con esta costumbre argentina de usar efectivo, la economía informal. Sería mucho más sencillo si todo estuviera formalizado, si los canales electrónicos operaran y llegaran a todos. Bueno, a contramano de esto, en plena cuarentena en la Argentina, lo que ocurrió fue que en 10 días de aislamiento, llevamos más días de aislamiento, ya sé, pero en 10 días, que es donde se hizo este estudio, se retiraron 90.000 millones de pesos en billetes. O sea, hay una preferencia en el marco del aislamiento por el efectivo. El público quiere efectivo, se siente más tranquilo teniendo efectivo. Bueno, lamentablemente, y esto es un punto que habrá que ordenar y en el cual va a haber que avanzar de acá en adelante, es en la formalización, la formalidad de la economía, en el desarrollo de más instrumentos electrónicos. De hecho, hace poquito, hace un par de días atrás, el propio presidente Alberto Fernández, con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y el titular del Banco de la provincia de Buenos Aires, presentaron algo que se llama Cuenta DNI, que es un producto que desarrolló el Banco de la provincia para justamente hacer compras, pasarse dinero de uno a otro a través de una aplicación en el celular. Bueno, hacia eso hay que tratar de avanzar. ¿Para qué? Para que cuando ocurren cuestiones como esta, esperemos que no sea común, pero cuando ocurren cuestiones de estas características, fácilmente el Estado, apretando un botón, puede llegar a cualquiera, puede hacer transferencias y que esas transferencias lleguen a cada uno de los destinatarios especialmente
identificados y que no sea tan complejo como está siendo hoy identificar a aquellos que están en la informalidad y hacerles llegar dinero, que cuando la cosa se complica como ahora es muy difícil porque no hay forma de hacer volar el efectivo. Entonces, esta tendencia que tenemos en Argentina de que en 10 días se retiren 90.000 millones de pesos en efectivo porque uno se siente más seguro con los billetes en la mano guardados en el bolsillo, va a haber que cortarla de acá en adelante para que todo fluya de una manera mucho mejor. El mundo, de hecho, está yendo hacia eso. Bueno, pequeño auspicio vemos ahora y ya Lorena te va a contar lo que te anticipó hace un rato. ¿Qué está pasando con los micros de larga distancia? Se habla mucho de los varados fuera del país, argentinos. Hoy Felipe Solá habló de que son 10.000 argentinos que están varados todavía fuera del país, pero hay muchos que están varados adentro también, que han estado por un motivo u otro. Nosotros lamentablemente tenemos una productora a la que queremos mucho que está en esta situación. Había viajado a una provincia de nuestro país y quedó varada en esa situación porque se cortaron todos los vínculos terrestres, aéreos, etcétera, dentro del país. Bueno, ahora vamos a estar hablando y Lorena te va a dar mucha información que tiene que ver con, entre otras cosas, esto y los micros de larga distancia. ¿Dónde? Acá, en Hagamos Números. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Lo anticipamos, vamos a hablar de los micros de larga distancia y de lo que está ocurriendo con esta situación tan particular y especial que se vive en la República Argentina producto de la pandemia y producto de la cuarentena. Una cuarentena que, como decía Agustín recién, va a ser mucho más extensa de lo que por ahí podíamos imaginarnos cuando todo esto iniciaba ya por el 20 de marzo. Vamos a hablar de lo que está pasando en números. Mira, vamos a empezar por los números más terribles, los números de la crisis, que son los que muestra la propia Cámara Argentina de Empresarios de Transporte de Larga Distancia, que dicen: como ingresos reales en marzo hemos tenido 1.434 millones de pesos y en abril 1.289 millones de pesos. Claro, los costos reales para las empresas, estamos hablando de la totalidad de las empresas de micros de larga distancia de la República Argentina, ha sido en marzo de 4.537 millones de pesos y en abril de 4.324 millones de pesos. El déficit, como ustedes lo pueden ver, entre 3.000 y 3.100 millones de pesos mensuales. Y ustedes se preguntarán de dónde sale ese dinero. Bueno, ellos tampoco lo saben por el momento. Y hay una serie de negociaciones, pero vamos a seguir viendo números, porque lo que les quiero contar es qué significa o qué representa este sector en la República Argentina en términos de la economía, pero también en términos de la conectividad de un país tan extenso como es el nuestro. Miren estos números. 1.600 destinos dentro de la República Argentina y otros tantos en países limítrofes, porque estos son los mismos micros, como decía recién Agustín, que no solamente llevan a mucha gente fuera del país, a los países limítrofes, sino que también los están trayendo a la Argentina y ahora vamos a hablar un poquito de eso. 17.000 trabajadores directos, completarían 20.000 de manera indirecta, que son los que hoy están en una especie de stand-by sin saber muy bien qué va a pasar con el futuro laboral de todos ellos. 3.700 ómnibus en total son los que tienen estas empresas. 31 millones de pasajeros al año mueven los micros de larga distancia en la República Argentina. Hay que tener en cuenta también que hay 1,5 millones de pasajes que son los que están dentro de los que el Estado paga para aquellas personas con una discapacidad que los tienen de manera gratuita. Están abonando entre el 30 y el 40% del salario de sus trabajadores. Y esto es una de las situaciones más preocupantes. Básicamente porque vienen hablándolo con sus trabajadores, pero claro, a nadie vas a convencer si les decís te puedo pagar solo el 30% de tu salario. El intento por los repro, y algunas de esas empresas los han negociado con el Estado, les significa, esto es un ejemplo, ¿no? Una empresa con 60 empleados obtener solamente 10.000 pesos por cada uno de esos empleados cuando tienen un salario básico de 62.000 pesos. Muy lejos de la posibilidad de encontrar una cercanía o un empate con ese salario que habitualmente le tienen que pagar a trabajadores a los que hay que pagarles, porque así lo ha determinado el gobierno nacional. No puede haber despidos, no puede haber suspensiones y está ocurriendo esto. Se está pagando entre el 30 y el 40% de los salarios. Pasamos a la próxima placa que tiene que ver con la situación concreta.
lo que está pasando a esta hora y por estos días es que hay una inactividad total desde el 20 de marzo, a excepción de los viajes de repatriación. Y acá hay una situación particular. Estos viajes de repatriación, los que ustedes están viendo, que no tienen que ver concretamente o solamente con traer argentinos de países limítrofes, esos también están siendo llevados adelante por estas empresas, sino además los que tienen que ver con los que llegaron de otros países, llegan por ejemplo a Ezeiza y hay que tratar de que lleguen a sus propias provincias. Hay todo un trabajo conjunto entre los micros de larga distancia, todas las empresas que conforman la Cámara, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud por sobre todas las cosas, el Ministerio de Transporte y también el Ministerio del Interior, para que cada una de esas personas, en una suerte de cápsula en la que viajan sin poder bajar en ningún otro lugar que no sea el destino, sean llevados hasta sus hogares para que puedan cumplir la cuarentena obligatoria. Ese servicio, que son alrededor de 200 micros, lo está llevando adelante estas empresas y lo está pagando el Estado Nacional. Esto es un convenio, un acuerdo, pero es solamente esta la movilidad que tienen. ¿Qué pide la Cámara? Que esto es parte de lo que está sucediendo por estas horas. El reclamo es la declaración de la emergencia económica. Pero claro, esto tiene una significación en pesos. ¿De dónde deberían salir? Del Estado. Y esta es la complicación mayor. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio de Transporte por estas horas? Tiene que ver con lo que está pasando de manera constante. Vamos a la próxima placa, que es la respuesta que el Ministerio de Transporte le ha brindado al sector. Por un lado, las reuniones constantes con el sector. Ustedes están viendo por debajo una fotito que se la pueden apreciar. Este es el ministro Mario Meón, el ministro de Transporte, y por aquí están viendo en una teleconferencia a los representantes del sector. Esto fue de antes de ayer a la mañana. Esas reuniones que reconoce el Ministerio, que se llevan adelante de manera conjunta y que agradece también el sector, están intentando llegar a algún tipo de resolución, porque la situación se va poniendo cada vez peor en la medida en que no se habilite la posibilidad de que algunos de estos servicios empiecen a funcionar. Lo que dice el Ministerio también es que es un sector central para la repatriación de los argentinos y para que esta circulación de los que necesitan llegar a sus hogares se haga. El tema es que estos 200 micros que hasta hoy ha pagado el Estado para repatriar argentinos van a tener seguramente un límite y una finalización. En el momento que ya no haya más gente para llevar a sus hogares, este servicio, que es el único que están prestando por el momento, va a terminar. Por lo tanto, hay una constante vinculación entre las empresas del sector, muy preocupadas por la situación que están viviendo, y el Gobierno Nacional con el ministro Mario Meoni como intermediario, pero con la intención de encontrar lo más rápidamente posible algún tipo de solución. Bueno, ahí está, problemas que se van sumando, lógicamente, en el marco de esta situación y que uno a uno hay que ir atendiendo y tratando de ordenar todo de la mejor manera posible. Ahora sí, vamos a ir a una pequeña tanda, pero quédate ahí, que cuando volvamos te voy a contar un tema vinculado con lo económico, más internacional, pero muy importante, que tiene obviamente impacto directo en Argentina. Y vamos a hacer una comunicación acá con Lore, con Gustavo Guido Llaga, que tiene más para contarnos. Viste que ayer habló de Google y estas cosas que siguen, que saben dónde estás, dónde no estás. Bueno, más cuestiones vinculadas con eso, entre otras. Dale, quédate ahí, no te muevas de ahí, porque es importantísimo lo que te vamos a contar cuando volvamos. Dale. Este Viernes Santo, a las 22, desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, acompañamos a Jesús en el recorrido de la cruz. Le pedimos al Salvador del mundo que nos libere de este virus. El Vía Crucis y el mensaje del Cardenal de la Ciudad de Buenos Aires y Primado de Argentina, Mario Aurelio Poli. A todos los que están enfermos y a todos los que están padeciendo con angustia esta epidemia, Cristo no nos abandona. Para que nos libere de todo mal. Este Viernes Santo, por Crónica HD. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Evitar la propagación del coronavirus es responsabilidad de todos. Realizá los trámites de Edesur desde tu casa a través de la web edesur.com.ar o con la aplicación Edesur en tu celular. Podés pagar la factura, revisar tus consumos, adherir al débito automático y realizar cualquier consulta. Para más información visita nuestra web y seguinos en Edesur Argentina en Facebook y @oficial Edesur en Twitter. Edesur te acompaña. En BEA, ahorrás hoy más que nunca. Este fin de semana, aprovecha hasta 50% de ahorro en marcas seleccionadas de huevos de Pascua. Además, 4x2 en vinos. En BEA. Hasta el miércoles, super fin de semana Coto. 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando 2 productos iguales en cacao en polvo Nesquik, Higienol, Colgate Triple Acción y Pantene. 3x2 en Villavicencio botella por 2 litros, cervezas seleccionadas y en golosinas. Y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco. Son momentos difíciles. No vamos a negarlo. Pero es ahora cuando tenemos que entregar lo mejor de cada uno. Nuestros restaurantes siguen con sus cocinas abiertas. Apoyémoslos pidiendo. Ellos siempre estuvieron ahí para nosotros. Estamos haciendo todo para darte el mejor servicio. Seguimos pedaleando para entregar lo mejor de cada uno. Vos quédate en tu casa. Apoyémonos entre todos. Pedido ya. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espagueti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Acá te siento, latiendo conmigo, sintiendo tu energía día a día, que va creciendo, llenándome de vida, como nunca antes lo había sentido. Acá estamos, acá crecemos. ACA Salud, cobertura médica integral. Papá, mamá y yo nos quedamos en casa. Yo hace mucho quería que estemos todo el día juntos. Ellos se lo pasan ordenando, pero papá me dijo que lo que más le divierte es la aspiradora. Yo no me quejo, ellos un poquito, pero otras veces los escucho divertirse. No extraño mucho al cole, pero sí a mis compañeros y abuelos. Me gustaría salir, pero acá dicen que quedarse en casa es la mejor vacuna contra el virus. Como decía el cantante que le gusta a mi papá, no hay nada mejor. No hay nada mejor. No hay nada mejor que casa. Estamos, cada vez que nos necesitas, estamos. Llegamos a millones de argentinos desde hace más de 55 años. Llevamos información exclusiva y entretenimiento todos los días. Somos el diario más popular del país porque estamos firmes junto a vos. Crónica, firme junto al pueblo. En Personal, acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa. Si tenés un plan, abono o factura, te regalamos 1 giga por 30 días. Activalo desde la app. Si sos prepago, hace una recarga SOS de 100 pesos. Y a quienes estén en Estados Unidos, Europa o Asia, les regalamos 1 giga y WhatsApp gratis. Personal. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Y eso me encanta. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Ser espontánea me hace sentir libre, pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasión. Porque elegir nos hace bien. Gravani. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad molto conviene, porque si es molto, molto bene. Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora quédate en casa. Te lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Te propongo algo. ¿Querés espiar el mundo de los famosos y conocer todos sus secretos? Ay, está Julia Senco acá. ¿Cómo está Julia Senco? Sí, ahí voy con la Claudia a sacarme una foto. No. Esa foto me la sacó Claudia Villafañe. No. O sea que Maradona... Él era admirador mío. Fanático. Vení, acompáñame. Vamos de visita.
defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y seguimos acá en Hagamos Números, siguiendo con el análisis de la información que te decía recién antes de ir al corte, vinculada con lo internacional, ¿sí? A ver, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, hoy fue durísimo, un informe durísimo sobre sus pronósticos para el mundo. Lo que dijo es que, primero, pronosticó derrumbes, no caída, derrumbes económicos en 170 países. Esta es la palabra que usa el Fondo Monetario en su informe. Derrumbes económicos en 170 países. Y dice, es una crisis sin igual, la peor desde la Gran Depresión de 1929. En 1929 ocurrió un crack bursátil y después esto fue conocido en la historia como la Gran Depresión del 30, de los años 30. Duró casi una década, donde caía la actividad, aumentó muy fuertemente el desempleo, etcétera, etcétera. De hecho, de eso emerge un economista que algunos acá en Argentina hay un grupito de gente que no lo quiere mucho, que es Keynes, John Maynard Keynes. Pero bueno, más allá de eso, yo sí tengo más simpatía por él. Hay una comparación que hace el Fondo Monetario con esta Gran Depresión de los años 30 y dice que es una crisis sin igual, la peor desde ese momento. Obviamente esto hace que sea mucho peor que la que vivimos hace algo más de 10 años, aquella del 2007, 2008, con la caída de los bancos en el mundo, el quiebre de Lehman Brothers y todo eso que fue terrible. Bueno, esto pareciera, según el Fondo Monetario, es mucho peor todavía en materia económica, financiera. Se retiraron 100.000 millones de dólares, esto también lo dice el informe del Fondo Monetario, de economías emergentes. Este número sí es más alto que lo que ocurrió en esta crisis que te citaba recién, la de 2007-2008, que tanto hizo tambalear al mundo. Es más fuerte en esta oportunidad la salida de dinero de mercados emergentes, de fondos de inversión, inversores que van colocando alrededor del mundo, que decidieron tomar todo este dinero y retirarse y refugiarse en activos más seguros. Claramente esto siempre ocurre sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Más de 100.000 millones de dólares entonces que se rajaron del mundo emergente. Argentina forma parte de ese pelotón de lo que se llama mercados emergentes. El mundo está tomando medidas fiscales que se cuantificaron, según el Fondo Monetario, en 8.000 millones de dólares. Esto que nosotros te contamos acá, que Argentina por ahora el esfuerzo es el 2,5% del Producto Bruto. Te contábamos algo así como 500 y algo mil millones de pesos, ¿sí?, que se vuelcan a la economía, el ingreso familiar de emergencia, otras medidas de transferencia a las pymes, el aumento y el bono a jubilados. Bueno, todas estas cuestiones que se fueron anunciando el último tiempo para tratar de asistir a los diferentes sectores que están siendo impactados por esta crisis en la economía, en el mundo ya llevan un total de 8.000 millones de dólares. Bueno, y en el medio de todo esto, ¿sí?, Estados Unidos dio un dato a conocer muy alarmante, que es el siguiente. Estados Unidos perdió 17 millones de empleos en las últimas 3 semanas. 17 millones de empleos en las últimas 3 semanas se perdieron como consecuencia de esta crisis. Ten en cuenta que una ciudad como Nueva York, por ejemplo, está prácticamente frenada, congelada en su actividad, no hay gente en la calle, ¿sí? El número de víctimas fatales lamentablemente crece muy fuerte, pero 17 millones de empleos en 3 semanas. Y sigamos adelante con otro dato importante, que es que a partir de esto y la alerta por el desempleo, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, el banco central más importante del mundo, anunció un programa de asistencia a empresas y gobiernos locales, a los estados, a los diferentes gobiernos locales de su país, ¿no?, de Estados Unidos, por 2.3 billones de dólares. ¿Sí? 2.3 es una cifra
pero descomunal, ¿sí? Sideral, una cosa impresionante lo que anunció la Reserva Federal de los Estados Unidos, que va a volcar a la economía ¿para qué? Para asistir a empresas y a gobiernos locales en el marco de esta situación. Con lo cual, dicho está, el Fondo Monetario Internacional nos advierte de una crisis de una magnitud muy importante a nivel global, ¿sí? Producto de esta situación que lamentablemente todos en todo el mundo estamos atravesando y haciendo muchos esfuerzos para intentar contener y que el daño sea lo menor posible. Bueno, ahora, habiéndote contado todo esto, siendo Jueves Santo, nos acercamos al fin de semana. Tenemos acá en nuestra pantalla, mirá, es un holograma, el tipo ya es una cabeza en una pantalla. Para mí ya hace rato que no lo veo. ¿Puedo decir algo? Decí, dale. ¿Qué tal, Gustavo Bedoyaga? Primero, ¿no? Primero, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Dime ¿cómo tú, le va? Lorena Toso. Tengo una duda existencial. A ver. ¿Hay Dime ahí tú. un pantalón largo y unas zapatillas o un zapato? Por ¿O las dudas, hay- no vamos a pedir que sí, se sí. levante porque no me quiero preocupar. Solo la pregunta, no queremos ver nada. Hay pantalón largo. Hay Está bien. pantalón largo. Quédese tranquila, Ay, hay gracias. pantalón largo. Nos acaba de volver el alma al cuerpo. Bueno, pero pará, ¿por qué el alma al cuerpo? Las veces que yo he hecho este programa por Skype, No sé si queremos saber. he hecho que No, estaba yo en lo vi remera, con un vasito. he estado en Bermuda, No, con un- en mi casa. Qué feo. Ahora Con hace un más frío. vasito que no sé si era de vino blanco o de agua, Agustín, ¿eh? No, depende del día, depende del día. En alguna oportunidad puede haber Depende sido un del día. vinito blanco, Muy bien. dada la Por hora ejemplo. en la que transcurre el programa. De hecho, este es un programa en el cual tomamos vino verdad. acá en el piso, Sí, ¿no? es Nuestro verdad, amigo es verdad. sommelier, que ahora, producto de todo lo que está pasando, no estaría haciendo Pero como él es un- eventos. como él es Acá un la hombre gente, los serio. chicos del control me dicen Claro. las épocas lindas. Bueno. Lamentablemente, ¿Qué va a hacer? ¿qué vamos a hacer? Ya volverán. Ya volverá. El director anda, escúchame, el director anda pidiendo vinito y extraña el vinito, ¿eh? Sí, pero bueno, lo que pasa es que lamentablemente acá cuando veníamos y te contábamos con nuestro amigo sommelier y te hacíamos degustar vino, etcétera, es porque atrás teníamos él un está montón de escuchando, eventos vinculados con los vinos Totalmente. que lamentablemente Ahora- no estaríamos pudiendo realizar, ¿no? Pero bueno, nos quedamos tranquilos de que como es un hombre serio, está con pantalón largo y me imagino que Está con pantalón largo y zapatillas, unas pantuflas. No me digas que está con pantalón largo y zapato porque no te la ¿Pusiste creo. zapatos? No, vamos a ser honestos, con unas crocs. Ah, bien, está bien. Crocs Cómodo. con medias, eso es Intermedio. polémico. No. Eso es polémico. No, Con medias no. Estilo Labaña, Roberto Labaña, no. No, por Ah, favor. bueno, bien. Que se nos cae un ídolo, Gustavo, por favor. Bien, Gracias. bien. Bueno, era una Bueno, duda. a ver, Gustavo Bedoyaga, contanos, ¿qué información tenés? ¿Qué tiene puesto Gustavo? ¿Qué información tenés? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría, ¿sabes qué, Agustín? Sí. Lo que hizo hoy la Fundación Atilra, que me parece muy importante. Lo vi, que está después se lo bueno vamos a- comentarlo. Espectacular, sí, lo vi. El amigo nuestro, amigo historiador. Felipe Piña. Felipe Piña, así Sí. es. Felipe el amigo Piña. nuestro, Felipe Piña, don Felipe, un gran tipo, Felipe Piña. Hoy llevó adelante un evento de la modalidad de los que se hacen ahora, que es a través de Instagram y no sé si Mira, alguna acá lo otra tenés. Acá está. plataforma. Mirá, acá está. Sí. Auspiciado por la Fundación Atilra, ¿sí? El sindicato de la industria láctea, donde habló de la historia de las pandemias. Qué Esto bueno. fue hoy a las 7 de la tarde, en modalidad virtual, obviamente. Historia de las pandemias. Sí, ¿Qué dijo? Dale, contanos. Agustín, primero se va a repetir, lo van a guardar en la plataforma, la cuestión que la gente sepa cuál es la página, porque realmente, a ver, uno de los temas que venís hablando vos, como historiador hizo distintos abordajes, pero hay un abordaje económico, por otro lado hay un abordaje de lo que pasó en materia de xenofobia en las distintas pandemias, Claro. pero para tener algunos tópicos y no spoilear lo que dijo Felipe Piña, primer punto, Inglaterra, cuando hubo una pandemia en Europa, la famosa gripe española, que se generaron 50 millones de muertos entre Europa y Asia, fue un modelo de salud Inglaterra y ahora, fruto de políticas de reducción, de considerar la salud como un gasto y no como una inversión, fíjate a lo que llegó Boris Johnson. Claro. Y otro de los temas también que me pareció muy piola, que planteó como cierre de la charla, es lo que hizo el presidente de Estados Unidos el año pasado, que le quitó un presupuesto de $700 millones
al Centro Científico de Investigación de Pandemias, ¿no? Y esto te marca las aristas económicas que tienen las pandemias y cómo los organismos internacionales consideraron a la salud como un gasto, ¿no? Gustavo, y déjame agregarte una cosa más respecto de Estados Unidos y de esto que vos contabas que retrataba Felipe Piña. Hoy, en esta realidad de hoy de Nueva York, el 34% de las víctimas fatales son negros y latinos. Y esto también tiene que ver con una cuestión de la economía de cada uno de ellos, porque son los que están de alguna manera en el frente de batalla, los que se encargan de la limpieza, de la atención al público, de manejar taxis, etcétera, etcétera. Y esto también habla de cuál es el lugar que se está cuidando o a quiénes se está cuidando en determinados lugares del mundo, ¿no? Real y tristísimo lo que estás diciendo, lo que está pasando en Nueva York, que tiene una tasa de mortalidad muy importante. Y vuelvo a los temas positivos para cerrar este tema y vamos a los conceptos tecnológicos. Afortunadamente tenemos guarismos bajos, tenemos una alta concentración de población y hasta ahora los indicadores marcan que se están haciendo los pasos debidos. Y ahora sí, vamos al tema de la polémica del día de hoy, el ciberpatrullaje. Y si podemos poner la música de Rocky, porque la tenemos a Sabina Frederick y a Patricia Bullrich ahí realmente confrontando, ¿no? Bueno, mirá, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ahí la tenemos, a la música. Qué producción que hay ahí en el estudio. Es impresionante, pero bueno, ¿qué fue lo que Patricia pasó? Bullrich, ¿qué estará haciendo Sabina en este Frederick? momento, Patricia Bullrich, no? Antes que hablábamos de No, tomarse está un vinito. escribiendo tweet y le está, Sí, dale. le está dando consejos a Sabina Frederick con el concepto de ciberpatrullaje. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, Sabina Frederick en una reunión que se hizo virtual en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Seguridad, utilizó que estamos haciendo ciberpatrullaje a los efectos de poder identificar problemas sociales. Pero esto generó mucho ruido dentro de la oposición, porque ¿cómo están haciendo ciberpatrullaje? Para mí, déjame, si esto significa No, una aclaración, digo, desde mi punto de vista, ahora vos nos explicás los detalles. Me parece que ahí el problema fue haber usado el término patrullaje. Claro, ¿no? claro. Si se hubiera hablado de Patrullaje. ciberinformación, cibercontrol, por ejemplo, cibercontrol, como podría haber sido. creo que no sería Sí. ni debate, porque en realidad lo que hay de fondo, vos ahora nos vas a explicar mejor, no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que me parece que ahí el término patrullaje es lo que dispara Sí, el despelote. Totalmente, ¿no? totalmente. Dale. Bueno, la palabra ciberpatrullaje, que era una palabra que utilizaba Patricia Bullrich, o sea que acá se plantea también una paradoja. Y de alguna manera, Sabina Frederick quiere diferenciar el concepto de ciberpatrullaje con ciberespionaje. El ciberespionaje implica identificar a la persona, lo cual involucra violar derechos constitucionales. Claro. Y el ciberpatrullaje es, por ejemplo, si alguno escribe la palabra saqueo, identificar en qué zona geográfica quienes están promoviendo ese tipo de palabra. O sea, el abordaje es temático. Tenemos que decir que en el día de hoy, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero por orden de un juez federal de Morón, hizo allanamientos a aquellas personas que habían utilizado este concepto de saqueos y encontraron armas largas. O sea, no es un dato menor que hay gente que aprovecha, como sabemos que bajó el índice de delincuencia, están a través de las redes de alguna manera queriendo empujar esto. Claro, Bueno, te hago una ¿y esto consulta, qué nos Gustavo, encontramos? sobre ese Sí. tema, porque vos decías recién la cuestión de avasallar o no derechos que tienen que ver con la intimidad de cada uno de nosotros, etcétera. Digo, ahí me parece que el límite es si se está o no cometiendo un delito o si se está o no a punto de cometer un delito. Y me parece que ahí es donde está anclada esta idea de la ministra, que el ministro Sergio Berni también llevó adelante en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Totalmente pasa por ese lado y algunas aclaraciones que hace la ministra Sabina Frederick dice, miren, nosotros no nos estamos metiendo en el mail particular de esa persona. Nosotros estamos rastreando el Twitter, que es público, el Facebook, que es público, y el Instagram, que es público, donde la persona escribe, por ejemplo, saqueo, donde la persona escribe robo. O sea, está haciendo público un delito que eventualmente puede cometer. Pero dejemos de lado este debate porque también se metió, a ver, Mariana Zubik, donde directamente le pide juicio político a Sabina Frederick, se mete la grieta en este escenario en la cual tenemos que ser
muy cautelosos y, como ustedes dicen, por la mala utilización de una palabra o inadecuada utilización de una palabra. ¿Y a qué voy con esto? Ayer comentamos que Google nos espía, y es verdad, lo que no completé en el día de ayer, que Google dice que esa información en cuanto al grado de cumplimiento de la cuarentena, cuando termine todo este proceso de coronavirus, va a desaparecer y la va a borrar. Solamente no lo hace por personas, lo hace por poblaciones, por región, y se lo entrega a los gobiernos. Y acá tenemos dos fotos. Y me refiero, por un lado, a la foto de Alemania, atrás se ve una imagen del muro de Berlín, y por otro lado vemos la foto de Francia. ¿Y qué es lo que pasó? Están desarrollando, y te diría contrarreloj, un sistema de vigilancia digital. En el caso de Alemania, que se llama Corona, y en el caso de Francia, que se llama Stop COVID. ¿Y esto a qué apunta? A ver, primero, antecedentes. Los antecedentes lo tiene China, los antecedentes lo tiene Corea del Sur, porque son muy estrictos en eso. Siempre hicieron geolocalización de quienes estaban infectados y qué grado de interrelación tenía con otras personas, a tal punto que en los transportes públicos visualizaban una persona que tenía temperatura y le llegaba a todos los que acompañaban en el mismo vagón una señal que decía: usted viajó en el subte, en el tren, en donde sea, con una persona que tenía temperatura, debe chequear usted la temperatura, y lo siguen si haciendo, ha contraído Gustavo. o no. Y lo siguen haciendo, Sí, señora. En China al día de hoy, con casi en algunos lugares el 98% de la vida cotidiana naturalizada nuevamente, siguen haciendo estos controles. Sí, ahora este Totalmente. seguimiento de geolocalización, obviamente que siempre y cuando tengas el teléfono encima, ¿no? Y pero Claramente. hoy día, Bien. ¿quién no lo tiene, no? Sí. Dale. Bueno, en la República Argentina hay 40 millones de celulares, o sea, faltan 4 millones de personas. Parece que los bebés no tienen celulares, pero hay 40 millones de celulares. Esto te marca que obviamente en todo el mundo la proporción debe ser igual. A ver, ¿cuáles son los objetivos que busca en este caso Alemania y Francia? Ya no es el caso de China, ya no es el caso de Singapur, presumimos que va a haber más debate, pero lo quieren hacer de manera rápida. Los tres objetivos son el perfil epidemiológico, por otro lado el tratamiento sanitario, y por otro lado, ¿para qué se lo ofrecen a la gente? Casualmente, para lo que venís hablando desde la apertura del programa, para facilitar la liberación del encierro de la gente. ¿Por qué? Porque si vos contrajiste coronavirus, vos te curaste, vos finalizaste el proceso, vos no contagiaste más, te dicen, bueno, perfecto, pero sin embargo vos estuviste relacionado con personas y nosotros queremos saber con qué personas te relacionaste y cómo se están moviendo, lo que se llama la trazabilidad. Sí, la trazabilidad que se hace en muchos casos con productos, ¿no? Muchas veces, en este caso con personas. Todos somos personas sujetos de trazabilidad. ¿Te acordás la película La Matrix? Estamos Sí, en la Matrix, claro. no me cabe la menor duda. Bueno, lo que busca acá principalmente es analizar las interacciones. Y estas interacciones es un dato no menor. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que comentó ayer el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por su ministro de Salud, Fernán Quirós? Dijo que las 1000 personas que vinieron de países de alto contagio, que le hicieron la cuarentena obligatoria en hoteles, los que dieron casos positivos, el 30% eran asintomáticos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas personas que antes no las metieron en hotel eran asintomáticos y empezaron a contagiar en la República Argentina? No es un dato menor. Por eso, este tema de la trazabilidad, con quién te relacionaste, es muy importante de lo que se está buscando. Estoy hablando de Alemania, que tiene bajos índices de mortalidad, que tiene un muy buen sistema sanitario, que tenía preparada la cantidad de camas, que tenía los respiradores suficientes, ya está trabajando con este sistema para poder descomprimir a aquellas personas y que puedan salir del encierro. Ahora, ¿no tienen la sensación, digo, voy a parafrasear a el Indio Solari, de que el futuro ya llegó? Es una cosa, pero digo, es una cosa, yo venía atravesando la ciudad hasta acá,
la sensación que te genera las calles vacías, los controles con las máscaras, con la... Y la cantidad de cosas que los han barbijos. cambiado en estos días y que seguramente tardaremos mucho tiempo en recuperar si es que las recuperamos. Y muchas no vamos a volver a hacerlas. Y la utilización de la tecnología en su máxima expresión. Porque, Definitivamente. digamos, a ver, primero, cualquier reunión a nosotros nos toca por la actividad trabajar en casa estos días, Bueno, más Gustavo, allá de ahora. este ratito que hacemos el programa. Bueno, Gustavo ahora. Nosotros hacíamos la Zoom Party acá, la semana pasada, cuando estábamos todos en cuarentenados, hacíamos la famosa Zoom Party acá en la pantalla. Digo, todas estas cuestiones, las reuniones que uno hace a diario, Agus. digo, hay una serie que no sé si todos la habrán visto, una serie que tiene capítulos sueltos en Netflix, se llama Black Mirror. Black Mirror, sí, que claro. trata sobre muchas temáticas vinculadas con situaciones extremas y siempre con una visión futurista del asunto. Bueno, pareciera que estamos metidos en un capítulo de eso, pero la realidad es que pareciera que muchas de estas cosas que están ocurriendo llegaron para quedarse. Se van a quedar, no te digo seguramente. la ciudad vacía, esperemos que eso no haya llegado para quedarse porque es inviable, pero muchísimas cosas de las que hoy estamos viviendo llegaron para quedarse y son completamente diferentes de lo que estábamos acostumbrados hace muy poquito tiempo atrás. Sí, es Gustavo. verdad, es verdad. Agustín, ahí estamos viendo en el Zócalo, 1.700.000 personas violaron la cuarentena. Entonces, este tema de la geolocalización que nos parece, la invasión a la propiedad privada, ¿qué querés que te diga? Vos respetaste la cuarentena, Agustín. Lorena respetó la cuarentena. Uno respeta la cuarentena con la familia, con el entorno, y tenemos algunos inadaptados que no respetan la cuarentena, que son asintomáticos, que vimos, y que generan este tipo de situaciones. Y a partir de estos culpables asintomáticos, vos empezás a describir qué es lo que está pasando con la pequeña y mediana empresa, la ayuda económica que necesitan para pagar los sueldos, los problemas de los micros, etcétera, etcétera. Gus, en esto que vos marcabas sobre cuestiones que se vienen haciendo en determinados puntos, lo que nosotros contamos hace, creo que un par de semanas atrás, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también está relacionado con esto, que tiene que ver con lo de las identificaciones de las chapas patentes. ¿Te acordás que había unos 200.000 vehículos que en ese momento se sabía que no tenían que estar circulando por las calles porque pertenecían a personas que acababan de llegar del exterior y por lo tanto tenían que estar en una cuarentena y que iban a identificar a través de las chapas patentes y de esos sensores que tiene la ciudad ubicado en diferentes puntos estratégicos? Esto también forma parte de esa suerte de vigilancia que de alguna manera hoy está colaborando con la cuestión sanitaria. Y un temita, si te parece, Agustín y Lorena, porque está relacionado, es transversal a todos los temas que tocamos. Fue el último tema que tocamos ayer, que son las grandes metrópolis. Por un lado, Nueva York, que los números son muy malos. Por otro lado, Distrito Federal, que los números por ahora son razonables. Por otro lado, San Pablo, que los números son muy malos. Y tenemos el AMBA. Son las 4 grandes metrópolis de la República Argentina. Por lo tanto, los deberes que está haciendo el presidente en esta materia están marcando que va por el camino correcto a pesar del costo económico que tiene, ¿no es cierto? Sí, inevitable además. Ahora, todas estas herramientas tecnológicas que en este momento resultan hasta bienvenidas, porque uno dice, bueno, te permiten tener control de todo esto que estamos contando, si uno estuvo en contacto, aislarlo y evitar que esto se propague, también preocupan un poco, ¿no? Digo, pensándolo en adelante, asustan un poquitito. Digo, hay información absoluta y constante de dónde yo creo que estamos, con ya quién. la había. No sé qué pensará Gustavo sobre bueno, esto, ahora ya está, la vi, ahora está puesta sobre la mesa. Convengamos. Tal cual. Muy bueno, Lorena. A ver, convengamos, ¿qué fue lo que pasó que criticaron a Patricia Bullrich? Patricia Bullrich hace 2 años fue directamente a la casa de algunas personas que amenazaron a Mauricio Macri y que amenazaron a la gobernadora María Eugenia Vidal. Así que esto se viene aplicando hace mucho tiempo. Sí, bueno, se nos va el tiempo, Gustavo. Muchísimas gracias por toda la información ahí del otro lado de la pantalla en esta cuestión tecnológica que tenemos últimamente en el mundo. Y una cuestión antes de cerrar que me pareció importante. Hablábamos de Rodríguez Larreta y el trabajo que está haciendo. Una imagen que políticamente también es importante, así como Rodríguez Larreta se lo ve muy cerca del presidente, fue el paseo, la visita del presidente con Néstor Grindetti. Totalmente, sí. En Lanús. Sí. Néstor Grindetti, funcionario del PRO, del gobierno de Cambiemos, y hizo esa visita, la esa visita caminata. para lo de, sí, ¿sabés dónde? Los de los hospitales modulares que contamos el otro día. Tal Uno cual. de esos hospitales está en Lanús y fue el presidente a verlo. Y fue presidente, lo recibió, caminaron juntos, bueno, así que la verdad que estos gestos políticos que en Argentina estábamos muy lejos de que ocurran,
ocurran. Por suerte, esto está sirviendo para limar cerrar esta grieta que tan condenado nos tenía tanto tiempo. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Mañana viernes, como todos los viernes, no tenemos programa, así que nos reencontramos el lunes en la pantalla de Crónica HD, acá a las 23 en esto que es Hagamos Números. Chau.